En el tema del aeropuerto, pues yo creo que se puede prolongar, digámoslo así, la vida útil del aeropuerto con ciertas medidas. El mismo presidente de Avianca dijo que la eficiencia del aeropuerto El Dorado es poca frente a otros aeropuertos del mundo en el tiempo entre el aterrizaje de un avión, el despegue de otro o el aterrizaje de dos aviones. Por otra parte, se ha hablado de la posibilidad de un aeropuerto alterno para aviones pequeños, que no me parece una mala idea para descongestionar el aeropuerto El Dorado. Pero hay otras problemáticas que tienen que ver con El Dorado y que muchas veces no se discuten tanto, y es lo que tiene que ver con las personas que viven alrededor del aeropuerto El Dorado. Yo oí al doctor Santiago Castro hace unos días hablar de cómo el aeropuerto del Dorado estaba ahí primero que los habitantes de Fontibón y Engativá. Y pues uno va y le dice eso a los habitantes de Fontibón y Engativá y no van a estar nada de acuerdo con eso. Y esos habitantes tienen un impacto ambiental dramático del aeropuerto, me refiero a la contaminación auditiva de ese aeropuerto. Yo contaba en un debate hace unos días cómo un niño en Puerta de Teja, en Fontibón, de 8 años, estábamos en una reunión, pasó un avión y me dijo, ese avión va para Madrid. Y yo le dije, ¿cómo sabe? Dijo, por el motor, yo ya reconozco los motores, yo sé cuál va para Madrid, cuál va para Estados Unidos, cuál va para Cali. Entonces, hay un impacto dramático en esos habitantes de esas localidades que tiene que ser tenido en cuenta por la política pública. Y si vamos a apostarle un proyecto, claro, que garantice que se aumente la capacidad del aeropuerto El Dorado, que se proteja la estructura ecológica principal al occidente del aeropuerto El Dorado, pero que también tiene que incluir a las personas que están allí y no trasladarlas a la periferia, como hemos dicho en muchos casos, o también pues afectarlas y no permitirles que sean parte del desarrollo de ese aeropuerto El Dorado, de los ingresos. No sería justo, en mi opinión, para una persona que le compre en su casa en 20 millones de pesos o 30 millones de pesos y luego el mismo predio tenga un costo de 400 o 500 millones de pesos, al cual no ha accedido para nada la persona que vivía allí. Antes de ser adjudicada la concesión del aeropuerto El Dorado, no solamente advertimos, sino señalamos que las proyecciones del Plan Maestro iban a fracasar, y evidentemente fracasaron. Decía el Plan Maestro del aeropuerto El Dorado que la más importante decisión que se debía tomar sobre él era dividir el aeropuerto comercial del aeropuerto militar. Y por esa razón, no tomándose, estamos reviviendo un problema que en estos momentos tenemos que afrontar. 2. Esa fue una concesión entregada contra tasa aeroportuaria, no contra explotación comercial. La gran mayoría de las concesiones en el mundo en materia de aeropuertos se entregan contra explotación comercial para que no afecte a los viajeros. 3. Hay un impacto ambiental evidentemente grande que la misma Aerocivil se comprometió a mitigar construyendo las alamedas de Fontibón y de Engativá y que llevan más de 6 años sin desarrollarse. 4. Es fundamental entender entonces que Bogotá pues tiene que recibir esa obra, pero también es fundamental entender que el aeropuerto El Dorado está hoy subsidiando a la totalidad de los aeropuertos del país. Sucede un poco algo similar como con los peajes que nos rodean en la ciudad, donde no recibimos un solo peso por esa instalación, pero sí tenemos toda la carga negativa del mismo. Entonces, lo que Bogotá necesariamente debe hacer es exigirle a la nación tomar determinación sobre qué hacer con el aeropuerto militar y exigirle a la nación sobre qué hacer con el impacto de esas dos localidades que está lamentablemente generando unas dificultades muy grandes. Y termino con esto, Darío. Ojo, porque además hay un proyecto para la construcción de la tercera pista que podría estar generando, ahí sí, unos daños enormes, porque está incluso presupuestada que un fragmento o una parte de ella vaya por encima del río Bogotá. En ese sentido, poco o nada se ha oído tanto de una parte como de la otra. ¿Cuál es el impacto ambiental presente que está generando el aeropuerto? El ruido. El futuro, la estructura ambiental que puede ser básicamente invadida. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Cuáles son los datos que tenemos del aeropuerto de Bogotá hoy en día? Es un aeropuerto que tiene 1000 hectáreas, como el aeropuerto de Barcelona, que tiene 2 pistas, como el aeropuerto de Barcelona, pero que tiene 3 veces menos pasajeros que el aeropuerto de Barcelona. En Barcelona todos los años ingresan 21 millones de pasajeros, a Bogotá 7 millones de pasajeros. Segundo punto, Panamá.
Panamá hoy es la puerta de entrada a Latinoamérica porque Bogotá no ha desarrollado esta zona como una zona de servicios aeroportuarios y logísticos. ¿Por qué estas cifras? Porque quiere decir que no necesitamos la ampliación, sino hacer más eficiente el aeropuerto. Y para ser más eficiente y para construir esto como una zona de desarrollo económico, lo primero que tenemos que hacer es proteger al habitante que vive ahí. ¿Qué se ha tratado de hacer en los últimos años? Imponer, casi que diría yo, estafar, porque lo que quieren es asociarse comprando los predios a muy bajo precio para después elevar el precio de esos predios. Obviamente los habitantes de Fontibón y de Engativá, que saben lo que piensan hacer, pues no están vendiendo ni asociándose. Mi propuesta es generar en esta parte del occidente de la ciudad un polo de desarrollo económico de servicios aeroportuarios y logísticos, que no implica el crecimiento del aeropuerto, sino hacerlo más eficiente, para que la ciudad de Bogotá puedan venir al año más pasajeros, más carga, y que sea el punto de entrada de la competitividad de la ciudad. Para poderlo hacer, asociarnos con los habitantes de Fontibón y Engativá. ¿Para qué? Para que hagan parte de este proyecto, para que podamos hacer una asociación y no una imposición, porque a través de la vía de la imposición no vamos a lograr el desarrollo económico ni una mejor calidad de vida. Entonces, asociación con los habitantes para convertir la zona en una verdadera zona de desarrollo económico y social. En realidad hay una presión para ampliar el diseño actual que se está realizando, y eso implica desplazar la población de Fontibón. Y esa presión viene de Avianca, precisamente, doctor Galán, quiere un muelle propio, y no es necesario. El actual diseño del aeropuerto es más que suficiente en el corto, en el mediano y en el largo plazo para la ciudad. Es más, si se necesitara más, no debe construirse en la Sabana, sino en otro lugar cercano a Bogotá, abajo, en Villavicencio o en Melgar. Porque no es cierto que las ciudades de hoy estén metiendo sus aeropuertos dentro de la ciudad. Al contrario, los está sacando de las ciudades. Y tampoco es cierto que los aeropuertos sean el punto de competitividad, porque la mayor parte de las mercancías del mundo manufacturadas van es por ferrocarril y por agua. Y uno de los temas que Bogotá tiene que resolver es precisamente articularse por ferrocarril y por agua al mundo, tema que no está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, lo que sí hay que establecer voluntariamente son alianzas entre pobladores actualmente ubicados en Engativá y Fontibón que quisieran vivir más centro de la ciudad, Puente Aranda, zona industrial, y bodegueros e industriales alicaídos en la zona industrial de Puente Aranda que quisieran ubicarse más cerca del aeropuerto. Creo que ahí se puede hacer un todo gana. Es decir, gente que viva más cerca al centro, abaratando su vida y su calidad de vida, y industriales que ocupan áreas centrales de la ciudad por centenares de hectáreas de bodegas. Miren en Google Earth este fenómeno, que podrían perfectamente dejar esa valiosa tierra para la habitabilidad e irse hacia el borde más cerca del aeropuerto. Bueno, el caso de la operación estratégica de aeropuerto, que no es solo el aeropuerto, sino son todas las instalaciones logísticas del proyecto de convertir al aeropuerto El Dorado en un hub de carga y de pasajeros intracontinental e intercontinental, es el caso típico de lo que yo decía en la primera respuesta. Es el típico caso en el cual los intereses particulares se colocan por encima de los intereses generales. No solamente en el caso que todos hemos discutido ya en varias oportunidades en estos foros, sobre la expulsión entre 7.000 y 10.000 familias de las zonas de Engativá y Fontibón, que dicho sea de paso, pagaron ya una parte de la cuota de valorización de las avenidas José Celestino Mutis y Luis Carlos Galán, sino que además hace parte del mismo proyecto de la 26. Cuando uno mira hoy cuál es el balance urbanístico de la 26, salvando todo lo conocido, los grandes captadores de la plusvalía de la 26 son los 4 grupos financieros del país y 3 cadenas multinacionales de hoteles de 5 estrellas.
Es el típico caso precisamente que estamos discutiendo, porque el resultado final general es cómo estos procesos de renovación terminan expulsando gente, generando también plusvalías enormes a quienes terminan apropiándose del suelo, y entonces ese tipo de operación aeropuerto con manos libres de mercado, con intereses particulares por encima de los intereses generales, termina generando acumulación y plusvalía en pequeños grupos y expulsión en la mayoría de los ciudadanos. Yo creo que esta operación debe revisarse completamente. Ahora, en el caso del aeropuerto, yo comparto la tesis de que debe haber un aeropuerto alterno e incluso creo que debe salir de la zona del aeropuerto militar y dejar tranquila a la gente que vive allí.